Pues bueno, pues empecemos. Bueno, mi nombre es Danae. Ya tenemos un buen ratito platicando y la verdad es que estamos muy contentas y vamos a platicar con este tema un poquito escabroso y que ojalá y no nos quiten el video porque luego a veces también entra Facebook e Insta se ponen un poquito fresas. Bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, pues bueno, el abuso sexual en niños, ¿cómo tú lo puedes identificar? Sobre todo, bueno, esa es una de las partes que que vamos a tocar, es cómo identificarlo, cómo trabajar en ello, cómo ayudar a nuestros hijos, o sea, no nada más es ojalá y no toque pronto, pero bueno, ayudar a los pequeños, no nada más en terapia, sino en casa, ¿no? Entonces, saber cómo podemos prevenir. A veces es imposible, pero ¿cuál sería la forma más, una de las maneras de poder prevenir ese tipo de situaciones? Entonces, pues bueno, ¿qué es el abuso sexual infantil? Vamos a empezar por definir un poco lo que es el abuso sexual infantil, que es cuando un adulto se acerca a un niño con deseo sexual. Uh-huh. Entonces, aquí el tema es que los niños no identifican no identifican entre un juego y este acercamiento de deseo sexual por parte del adulto o del adolescente, porque también se puede dar de adolescente a niño. De hecho, es bastante común. Uh-huh. Ese es como el tema clave dentro de todo esto que es el abuso sexual infantil. Uh-huh. Se puede por diferentes grados, vamos a llamarlo así, ¿no? Que es desde las insinuaciones, desde hasta verlos como con morbo, y bueno, ya de ahí va subiendo la intensidad, ¿no? Hasta llegar, bueno, a tocarlos o como esta parte del roce de genitales del adulto con el niño, verlos desnudos y ya, bueno, llegan hasta la penetración, ¿no? El coito, es como ¿no? los grados. Exacto, o sea, bueno, igual con algún comentario ya lo podemos, o sea, ya es las insinuaciones y que el niño o el adolescente se siente incómodo, también podemos llamarlo violación. No. O sea, violación es ya el acto de abusar, debe haber un coito o debe haber por lo menos el desnudo, o debe haber, o sea, ya es un acto más violento, es más agresivo. Ok. Pero sí, o sea, desde que les dices, ay, a ver, princesa, date una vuelta, ¿no? Y está el tío viéndola modelar su vestido nuevo, no sé, o sea, de repente hay como muchísimas situaciones muy incómodas, ¿no? Para los niños, o de riesgo, porque también se puede considerar otra parte de este tema, que son situaciones de riesgo o actitudes de riesgo, que no llegan a ser como tal acoso sexual o un abuso como tal, pero sí es una situación de riesgo. Uh-huh. Entonces, es un tema muy delicado. Uh-huh. Es un tema muy delicado porque los niños no lo tienen. Ese allí es el punto de los puntos. Los niños no lo distinguen regularmente, o en la gran mayoría de las historias sucede que ya cuando comienzan a ir a la escuela, pues comienzan a decir que eso no está bien, o sea, comienzan como a hacer match, ¿no? Ese de, o sea, entonces lo que me hacía mi primo estaba mal. O sea, entonces lo que me hacía mi papá estaba mal.
Entonces, lo que hacía mi tío estaba mal. Lo que hacía mi vecino, lo que me hacía el amiguito, Exacto. ¿no? Entonces, por eso es extremadamente difícil identificarlo. Es extremadamente difícil verlo. Porque además no hay un patrón como tal. O sea, hay algunas cosas que te pudiesen llegar a llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, una de dos, o el niño ya no quiere estar con esa persona o quiere estar mucho con esa persona, porque también sucede. Porque obviamente las personas, ya sea que quieran abusar de los niños o que estén abusando de los niños, las compensan mucho. Se ven muchísimos casos donde, por ejemplo, es el tío, pues vamos a llamarlo así, ¿no? Que está abusando de la niña y le da dulces, le compra cosas, la lleva aquí, la lleva allá. Entonces la niña obviamente va a querer estar mucho con esa persona. Entonces, se pueden dar, yo creo que es como los focos rojos más importantes. Una de dos, o el niño rechaza totalmente estar con esa persona o la busca muchísimo. Pero cuando la busca está cañón poder entender cómo saber si realmente está pasando algo, ¿no? Es muy complejo, muy complejo. Como familia yo creo que es una de las situaciones más difíciles que se puedan enfrentar. Porque además si es, por ejemplo, el hermano o es el papá, pues todo el mundo va a ver bien que que esté con ellos, que jueguen juntos, ¿no? Que platiquen juntos, claro. Entonces, claro. Algunas de otras circunstancias que se pueden ver en este tipo de situaciones es, por ejemplo, hay muchísimos casos donde el niño presenta enuresis, es decir, se hacen pipí en la cama. O se vuelven más callados, bajan, principalmente entre más grandes retraídos. ¿No? Se en edad escolar, vamos a hablarle de la primaria o la secundaria, un bajo rendimiento escolar, ¿no? Se vuelven muy aislados socialmente, muy inseguros de sí mismos, comienzan a tener ataques de pánico o ataques de ansiedad, ¿no? Que de repente la familia dice, ¿pero por qué? O sea, no pasa nada, y el niño está llore. ¿No? En algunos casos, te digo que es un tema extremadamente amplio, entonces en algunos casos también se da como mucho esa violencia psicológica de estar amenazando al niño o insultándolo. De repente sí es como complejo poder decir, este es como el criterio de diagnóstico, ¿no? Para es esto, ¿no? Y si cumple con 10 de 15, entonces sí es. No es tan fácil, no es tan sencillo. La gran mayoría... No, porque además el tema es de que los niños están... o sea, no es como, o sea, esto de detectar es tan difícil que no es como, bueno, tiene temperatura, tiene eso, tiene esto, es gripe, es influenza, o sea, no, es como muy complicado poder entender el qué fue lo que pasó, inclusive ya grandes es más complicado porque después dices, caray, es que sí me pasó esto, sí sucedió, ¿no? O sea, ya cuando tienes 14, 13 años, cuando ya tienes una noción, pues, ¿no? Ahorita acaban de haber una la ley Olimpia, ya es nivel nacional, el día viernes, creo que ya es a nivel nacional, y hay otra cosa que también me agradó muchísimo, que los abusos sexuales ya no van a tener caducidad para los menores de edad. Bien por el gobierno. Sí, claro, está padrísimo porque y sobre todo por ese tema, ¿no? ¿Cuántos niños no se dan cuenta que fueron violados hasta los 13 años, que hay un cambio de
cuerpo, Sí, cambio comienzan a tomar hormonal, más conciencia que acerca de lo sí, que sí y lo que no. Realmente la gran mayoría exactamente. de los casos que se pueden detectar a tiempo, vamos a llamarlo así, o sea, durante, porque además, por lo regular no son casos aislados, o sea, no es algo que pase de una sola vez. El abuso sexual tiene la Ujú. característica de que puede durar meses o años, ¿no? O sea, que se esté dando Sí, como esa relación porque obviamente pues el niño no dice nada, entonces es una víctima muy sencilla de controlar y de estar repitiendo una y otra vez el abuso. Entonces, la gran mayoría de los casos que se detectan a tiempo, ¿no? Son porque llegan por cualquier otra cosa con el psicólogo, ¿no? O a atención médica. No sé, es que el niño va reprobando en la escuela todas las materias, entonces del colegio lo mandan a atención psicológica y ya en las entrevistas con la psicóloga comienzan a darse cuenta acerca de estas situaciones que están pasando en casa. O tienen algún problema físico, los llevan a revisión médica y ya en el médico se dan cuenta de que está sucediendo esta clase de situaciones en casa, ¿no? Desafortunadamente no hay un checklist, ¿no? No hay pues si pasa esto y esto y esto, seguro que es. Pero lo que sí podemos hacer como papá, como familia, es estar atento a ese tipo de cambios que hay en el niño y no dejarlos pasar. Es decir, a lo mejor el niño bajó de calificaciones porque se peleó con sus amigos, ¿no? No minimizarlo, vaya, o sea, no decir, ay, es cualquier cosa, siempre estar como muy atento ujú. a qué siente mi hijo, qué es lo que necesita, qué es lo que le da miedo, es decir, aprender. Yo creo que la mejor forma de prevención y atención a este tipo de situaciones es aprender a escuchar a nuestros hijos. Claro, nuestros mejores maestros son nuestros hijos, pero igual es, pues sí estar atentas a todo lo que está pasando, porque pues, si normalmente mi hijo no es peleonero, no es un niño que muerda, que esto, que el otro, pues bueno, de repente pasa, ¿Qué es saben lo que por está qué, ¿no? sucediendo? Uh-huh. Otra forma, ¿no? Que es como de mucha prevención es hablarle a los niños desde muy pequeños las cosas como son, ¿no? O sea, sin tabúes. Obviamente como para su edad, pero por ejemplo decirle las partes del cuerpo como se llaman, ¿no? Comenzar desde Uh-huh. muy chicos, no sé, o sea, por ejemplo, um, desde los 3 años los niños pueden bañarse solos. O sea, solos en el sentido de que tú como que los supervisas, pero Guías. ellos ya pueden tallarse su cuerpo y demás, ¿no? O sea, ya pueden hacer algunas cosas solos. A partir de los 5 años no tienes absolutamente nada que hacer. Uh-huh. Entonces, cuando ellos van aprendiendo que ni siquiera su mamá tiene por qué estar con ellos cuando están desnudos, entonces ya no tan fácilmente aceptan que otro adulto esté. ¿Sí me explico? Entonces, es Sí, importante, claro. o sea, no puedes separar. Para la mente del niño, todos los adultos representan una autoridad. Entonces, cualquier persona, ya sea mamá o el abuelo o la maestra, o sea, todo el mundo tiene el mismo grado de autoridad para un niño. Eso es normal, es natural, los niños así funcionan. ¿Sí? No puedes Uh-huh. pedirle a un niño, es que tienes que ser obediente conmigo, pero con tu tío no. Es que tienes que ser obediente conmigo, pero con nadie más. No. La mejor forma de que el niño aprenda a poner límites en su medio ambiente es que mamá y papá respeten sus límites.
su privacidad, su ropa, su cuerpo. Si por ejemplo un niño, sus papás no lo golpean, es muy difícil que el niño acepte que otra persona lo golpee. Se le va a hacer algo extraño y obviamente va a correr contigo a decirte, oye, es que fulanito me hizo, fulanito me dijo, fulanito, ¿esto me explicó? Entonces, aquí donde los papás necesitamos como trabajar mucho es en el tema de establecer límites para con los niños, es decir, tus límites para con tus hijos. Si tú no los insultas, el niño no va a aceptar que nadie los insulte. Nadie más va a insultar. ¿No? Entonces, obviamente, a la primera de cambios va a correr contigo y te va a decir, oye, es que fulanito me dijo que soy una esto. Y tú así de, a ver, ¿no? Pero si papá los insulta, si mamá los insulta, entonces se le va a hacer muy común, va a ser normal que otra persona los insulte. Si mamá los amenaza, si papá los amenaza, se les va a hacer normal que otra persona los amenace. ¿Sí? Si mamá o papá los golpea, se les va a hacer normal que otra persona los golpee. Y cuando ya estás, ya el momento en que te enteras que ya es un niño abusado, ¿cuál es el paso a seguir? O sea, muchos papás se paniquean, realmente o no hacen absolutamente nada y realmente se quedan en ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cómo ayudas? No le digas nada a tu hijo. O sea, si no sabes qué decir, no digas nada. Paso número 2, corre a buscar ayuda profesional. Yo creo que una de las cosas más importantes que necesitamos aprender es no tienes por qué hacer esto. Hablemos de cualquier cosa, una tristeza muy profunda, un gran enojo, o sea, cosas que nos sobrepasan, que ya no sabemos cómo manejar. Es tiempo de ir a pedir ayuda. Ahora sí que ve por ayuda profesional. Actualmente, independientemente del país en donde te encuentres, en toda América Latina, se ha creado como muchas redes de apoyo a todas estas situaciones. Entonces, no necesitas ir para empezar a denunciar, ¿no? Eso ya vendrá con el tiempo. Lo que necesitas primero es ir a pedir ayuda y preguntar, ¿qué hago? Porque cada caso es una historia diferente y cada caso necesita una atención total y absolutamente diferente. Todos necesitamos una atención total y absolutamente diferente. No es lo mismo, por ejemplo, si mi hija tiene 2, 3, 5, 6, 10, 15 años. No es lo mismo. No es lo mismo si es género masculino o género femenino. No es lo mismo si lo hizo el hijo de un amigo o papá, mamá, los hermanos, los tíos, el primo. No es igual. No es lo mismo que haya sucedido un día, o 2, o 3 años, o 5. Entonces, no hay dos casos iguales. Por eso no hay una receta mágica. No hay ¿sabes qué? Ahora vas a hacer esto y esto. O sea, no existe. No hay manera. No hay manera. Entonces, aquí lo primero es, no le digas nada a tu hijo. Nada en el sentido de, es tu culpa, pues ¿qué andabas haciendo? Es que yo te dije, o sea, por favor, no les reclame nada a los niños, no, nada. Al final del día nadie tiene la culpa más que quien lo agredió. Entonces, la segunda es ir a pedir ayuda profesional. Esta clase de cosas nunca se van a poder solucionar con un librito o platicándolo con la mejor amiga. O sea, estas no son la clase de cosas que solucionas tomándote un café con una amiga. No.
Ni tampoco exhibirlo, porque al final del día es exhibirlo con tu amiga y tu amiga te va a decir, híjole, con la pena no te puedo ayudar y al final del día lo único que hiciste es exhibir a tu Exacto, hijo. entonces esta clase de cosas no son las de las que vas a ni con la maestra, ni con la directora, No, ni con, o sea, nadie más que no hay un manera. profesor. Ujú. Te digo, hay muchos lugares en donde puedes pedir ayuda. Está derechos humanos, está, por ejemplo, cada una de las universidades autónomas. Nosotros que vivimos en el Estado de México, bueno, aquí Ujú. sería la Universidad Autónoma del Estado de México, tienen centro de atención especializada llamados CISPIS, y todas las universidades, la UNAM, ¿no? La de Jalisco, la de Michoacán, o sea, todas, La de en cada uno de Querétaro, los sí. estados, todas tienen centros de atención, que es prácticamente gratuito, ¿no? DIF tiene un montón de, ¿cómo se llama? De recursos que les pueden ayudar. Uh-huh. Hospital del Niño y prácticamente cualquier, hay muchísima atención, sí existe. Uh-huh. Hay muchas Muchas fundaciones, de fundaciones, hay hecho. mucho. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que más frena a la familia? Que obviamente si tu mamá te das cuenta de que es papá o es el abuelo o sea, te pones entre la espada y la pared entre el niño y el resto de tu familia. Uh-huh. Entonces aquí Sí, es mucha chamba de hacer conciencia de que también el abusador está sufriendo, o sea, no es normal. Uh-huh. Entonces, parece como que no, pero casi siempre todas estas atenciones van dirigidas a la familia entera, porque hay algo en ese sistema que está enfermo, vamos a llamarlo así, de alguna forma, ¿no? O sea, algo que no sí, funciona claro. como tendría que funcionar, de una manera saludable. Ahora, hay muchos tabús, ¿no? O sea, aquella persona que fue abusada, no sé, digo, el tabú es que normalmente se vuelve un abusador. Podría ser, en algunos casos se da, sí, pero no es en no No, o sea, es obviamente no. un No. no es un de todos los días o no es un siempre, vaya. Pueden ser muchísimas cosas. Y ojo, aquí no estoy justificando nada. No es justificación. Claro. Pero sí es un foco rojo de que algo no está funcionando. Entonces, quedarse callado es seguir perpetuando el daño a todos. Fingir que no sucede, porque eso también pasa. Yo me he encontrado con muchísimos casos que tristemente el niño va, se lo dice a la mamá, así con todas sus palabras, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto y esto y esto. Y no es que mamá no le crea, es que mamá no quiere, no puede enfrentarse a eso. O sea, hace como que no escuché nada. Porque es un sistema de defensa de mamá. O sea, es tan grande el dolor, es tan grande la pena, es tan grande el shock que le está causando que no sabe qué hacer. Entonces es como mucho acerca de tomar conciencia de que no es nada más el abusador y el niño. Es todo el sistema el que se tiene que sanar. Y eso solo puede suceder con ayuda profesional. O sea, no hay de otro. Sí, y que al final, o sea, que todo el mundo dice, es que ir al psicólogo es malo, estás loco, estás mal, no, o sea, no está mal, simplemente es tratar de ayudar a lo que te está lastimando. Sí, o sea, son muchísimas cosas, de verdad que ha habido otros casos, por ejemplo, en que llega mamá
¿no? Porque por su propia voluntad van y dicen qué es lo que está sucediendo para buscar ayuda para ellos, y ya de ahí como que se va la cadenita. Uh-huh. Entonces, es entender que no estás solo. No tienes por qué atravesar por esto solo, independientemente de cuál sea tu papel, vamos a llamarlo así, ¿no? Independientemente de cuál sea el papel que está cayendo sobre tus hombros, no estás solo. Uh-huh. Y número 2, de verdad entender que no hay el quedarse callado solo va a hacer más profundo el dolor. Claro, porque al final va a crecer la persona, el niño, niña, y va a decir, es que mamá no me creyó, mamá no hizo nada, mamá o papá no resolvieron la situación como yo esperaba. Y más cuando te das cuenta que pues debió de haber sucedido un cambio, pues una protección, básicamente es una protección a lo que está pasando. Entonces, puede ser que los papás se puedan paralizar, pero pues siempre hay que proteger a la persona, al niño o niña o persona que está pasando. Digo, afortunadamente, cada vez es un tema que se habla más, cada vez es un tema que se toca más en la mesa, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que es un tema ya muy... ya no es un tabú como antes. Es que no es común, sí. Entonces, sí, claro. Afortunadamente, yo creo que un gran paso que hemos estado dando es que ya es parte de la educación a maestros, ya es parte de la educación a personas, no sé, por ejemplo, las personas que trabajan en guarderías, las personas que trabajan con niños en general, ¿no? Que esto nos da como muchísimas herramientas de diagnóstico, porque, no sé, yo de los casos que conozco, la verdad es que el mayor problema que nos encontramos en la atención a estos casos es que la familia se cierra. No quieren hablar de ello. Sí, definitivamente llega eso está mal, está incorrecto, y como está mal, incorrecto, no se habla. Entonces, yo creo que de verdad, el 90 y tantos % de los casos que yo he visto y de todo lo que se ha, de toda la literatura que se ha, que hemos encontrado, ¿no? Es eso, o sea, el mayor obstáculo para la atención de estos casos es que la familia no habla, la familia se cierra, la familia se espanta y corre o trata de, no, como no veo, esto nunca pasó, esto no es cierto, que es entendible porque es muy doloroso, sí, pero entonces aquí es donde entran como las instituciones. El decir, o sea, lo siento, pero vamos a tener que hablar de él. Sí, claro. ¿O no? Y es que antes, incluso en las escuelas no estaban capacitados, digo, tampoco ahora, pero no, digamos que ya no está tan cerrado, que antes las instituciones, pues tampoco, ni las escuelas estaban tan abiertas como para poder decir, o siquiera atreverte a decirle al padre de familia, oye, como maestros, oye, ¿sabes qué? Tu hijo o tu hija está padeciendo alguna situación que hay aquí un foco rojo. Entonces, antes, bueno, ni siquiera en una escuela de gobierno había un USAER, que son los que tratan las conductas de los niños. Sobre todo, más a lo que estamos hablando de escuelas de gobierno. Obviamente en las escuelas de pagas, pues sí, sí o sí hay un psicólogo, hay una enfermera, hay algo, pero
el gran paso que se ha dado en los últimos años es el USAER, que es donde puedes detectar algún abuso, ya sea sexual, ya sea abuso de violencia intrafamiliar, sí, o sea, y eso es algo que por ahora pues estamos del otro lado. Antes decir vagina, pene, híjole, ya era como sacrilegio, ya era algo súper criticado que un niño de 2 años supiera decir, oye, me duele mi vagina. No, ahora, o sea, de hecho conocí un caso de que una niña le decía galletita en su vagina. Mamá, mi tío se está comiendo mi galletita. Entonces decía la mamá, bueno, pues es que la galletita, pues, es una galletita, ¿no? Mi mamá, no me gusta cómo mi tío se come mi galletita. La mamá no entendió hasta que la niña supo que se llamaba vagina. Y aún así, pues sí, fue muy complicado que la mamá entendiera o se perdonara esa parte que no le hubieras entendido a su hijo, de que a su hija, de que su tío estaba comiendo la galleta. Sí, pues digo que lo más importante en materia de prevención es cómo educamos a nuestros hijos, y no en materia sexual, simple y llanamente en materia de higiene, materia de cómo se llama cada parte de tu cuerpo. Se llama ojo, manos, orejas, pene, testículos, o sea, llamarle a las cosas por el nombre que tienen, lo más natural del mundo. Somos nosotros, sí, claro, los adultos los que le damos esa carga morbosa a las cosas. Los niños no tienen esa carga. Los niños no conocen eso que nosotros, esa carga que nosotros le damos a las palabras. Entonces, en materia, te digo, de límites, pero no podemos, es una gran contradicción y es una gran incongruencia que tenemos los adultos, que yo sí le puedo pegar a mi hijo, sí lo puedo insultar, sí le puedo gritar, lo castigo, lo amenazo, le miento y demás, pero no queremos que otro adulto lo haga. Puedo hacer todo eso, pero no le puedo decir que mi hijo que se llama pene y vagina. O sea, ¿what? Se le puede decir que es tal por cual, pero no le puede decir que se llama vagina y pene lo que tiene abajo, entre las piernas. Exacto. Entonces, obviamente, si yo le miento a mi hijo, y que no necesito mentirle acerca de eso, cualquier mentira, los niños comienzan a creer que es normal que les mientan. O que los amenacen. Eso que tenemos aquí en México de, si te sigues portando mal, va a venir el policía y te va a llevar. Eso es una amenaza. Entonces el niño va a entender que si viene otro adulto y le dice, si hablas acerca de lo que te hago, te voy a echar un pozo. Es normal, porque mi mamá me amenaza y esta persona también me está amenazando. Es normal. Y es normal, y está correcto, y entonces sí me va a aventar un pozo por lo que va a pasar. Sí voy a matar a tus papás, sí me va a matar a mis papás. Exacto. Si yo hablo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos criando niños a base de miedo. Entonces, ¿qué es lo que utiliza el abusador para abusar de ellos? Miedo. Y se les hace normal. Se les hace normal porque ellos viven en un medio de miedo. Entonces, en materia de prevención, todo está en la forma en la que nosotros le demos a los niños la oportunidad de ser naturalmente niños. Si respetamos su individualidad, si respetamos sus decisiones, si respetamos su intimidad, entonces, cuando ellos mismos, cuando noten algo extraño, van y te lo van a ir a decir. Sí, claro. Hagamos normal respetar a nuestros hijos, para que ellos sientan que la falta de respeto es anormal y puedan ir a decirnos. Y también el hecho de que podamos o que generemos esa conexión de confianza. O sea, no porque el hecho de que el niño me platique su sueño, no podamos decir, estás mal, no platiques, no esto.
no me digas, me aburres, porque entonces va a decir, híjole, entonces ¿para qué le digo si no me va a poner atención? Exacto. Uh-huh. Genera ese lazo de confianza que es bien importante y básico para que los niños hablen y podamos prevenir o por lo menos ayudar en el momento preciso para que no los sigan lastimando. ¿No? O sea, acostumbrarnos a escuchar a nuestros hijos. Uh-huh. Todo lo que tengan que decir es importante, porque es importante, es parte de su desarrollo personal, ¿no? Entonces cada una de las palabras que tengan que decirnos es importante. Sí, porque a veces algunos niños no te van a decir, oye mamá, me tocaron la vagina. Mamá, fíjate que soñé que algo me pasaba. Mamá, fíjate que pasé que una hipótesis, o te la van a decir como, ¿qué pasaría o si...? Lo vi en una caricatura, o te lo van a mostrar jugando, porque lo utilizamos mucho los psicólogos, ¿no? Ay, es que estoy jugando a que va y se mete a la cama de ella, ¿no? O sea, te están describiendo lo que vivieron, pero con sus juguetes. Jugando. Lo dibujan. Es decir, sí, claro. Lo van a expresar en su idioma de niño. Sí, bajarnos a su altura y tratar de entender lo que está pasando. Porque no siempre va a decir, ay mamá, es que pasó. No, es hipotéticamente. Porque ya hubo una amenaza en la cual no pudiesen expresarlo como debería, porque ya hubo la amenaza del tío, del abuelo, del bla, 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 que normalmente son personas que son cercanas a en la mayoría de los casos son personas muy cercanas a la familia. Y aquí hay algo muy importante de puntualizar. Sí es cierto que la mayoría de los casos también son de hombres, ¿no? O sea, el abusador es un hombre, pero también hay mujeres que abusan de niños varones. No están exentos. Los niños varones no están exentos en ningún nivel de cualquier tipo de abuso. Entonces, o sea, no es como que, ay, no, ¿cómo crees? Pues si era la prima y el niño y cómo, o la maestra, ¿no? O sea, ¿cómo crees que la maestra con el alumno, con el niño? Pues así. Pues sí. Entonces... ¿Y tú recomendarías demandar o solamente lo que el niño quiere? Tú sabes que aquí en México es volver a... O sea, si a una mujer revictimizan una violación y no les creen, imagina un niño que haga eso y es revictimizar al menor de edad y en lugar de causarle un bienestar, es causarle un dolor nuevamente. ¿Tú recomendarías que los padres denuncien? Pero siempre acompañados de... O sea, si yo veo, si yo ya me di cuenta de que mi hijo está sufriendo esa clase de abusos, o algún otro menor, ¿no? Mi sobrino, mi primito, o sea, lo primero que hay que hacer es ir a preguntar con un profesional cuál es el proceso que ellos recomiendan. Porque te digo, no todos los casos son iguales. Y un profesional siempre te va a recomendar, sí, haz la denuncia. Pero obviamente va a haber un acompañamiento, una preparación para minimizar el daño. Son cosas súper fuertes, súper pesadas y procesos muy, 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 muy pesados. Sí, claro, y son súper... Si para un adulto o una mujer es difícil, imagina para un niño pasar por todo ese tipo de situaciones.
Y más cuando a veces algunos peritos no tienen corazón o sentimientos para poder tratar un niño, ¿verdad? Entonces, por eso siempre les digo, o sea, si tú estás en la situación o sabes de alguna situación, no lo hagas solo. O sea, ahora sí que ve con un profesional. Pide ayuda de un profesional. Hay muchísimos lugares donde te puedes acercar. Y tú que eres profesionista para mí una eminencia de la psicología, ¿tú crees que en algún punto sin un acompañamiento psicológico ya de adultos se pueda, digamos, superar una violación de niños? Yo creo que sí se puede, ¿no? O sea, si te metes como en este camino como de sanar y autoconocimiento y todo eso, sí podría suceder. Pero la verdad es que yo no conozco ningún caso. No, tal vez Claro. porque estoy en esta posición de profesionista y llegan conmigo ya los que quieren ayuda, ¿no? O sea, Claro. podría ser ese un sesgo en mi percepción. Lo que sí sé es que nadie tiene por qué hacerlo solo. Mereces ser escuchado, mereces el tratamiento, mereces la atención médica y psicológica. O sea, no es una vergüenza ir a pedir ayuda, es un derecho que todos tenemos, el derecho a la atención. Es como si me dijeras, oye, ¿tú crees que si alguien se rompe la pierna podría curarse solo? Bueno, Sí, pero si no. es con secuelas, ¿no? Pero, ¿por qué no ir a un hospital? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué alguien podría no querer ir a un hospital a curarse la pierna si la tiene rota? ¿Sí me explico? Claro. Parte de sanar es entender que tenemos derecho al acompañamiento, tenemos derecho a la atención, tenemos derecho a ser escuchados. Cuando nosotros logramos entender eso, como seres humanos, tenemos todo el derecho del mundo a que te duela y a ir a buscar ayuda. Como por qué entonces alguien querría pasar por esto solo. Pues no sería como algo padre, ¿no? O básicamente es no querer sacar y sanar. Exacto. No, o sea, porque cuando tú lo sanas, no es algo que vayas gritando a los cuatro vientos, ¿no? Pero definitivamente no. Tampoco es algo que tenga que ser un secreto de vida o muerte, ¿no? Es más, o sea, muchas personas que que están en ese proceso de sanar o que lo han sanado, están dispuestos a ayudar a otras personas en esta parte del acompañamiento, porque de verdad que no hay mejor, no importa cuántos libros te hayas leído, no importa qué tan psicólogo seas, no importa cuántas maestrías y cuántos doctorados, jamás se va a comparar el acompañamiento de alguien que no ha pasado por ahí a alguien que ya pasó por ahí y que te puede ayudar a salir. Es una herramienta súper valiosa y hay muchas personas y hay muchos grupos que te van a entender en todo, ¿no? O sea, porque de repente hay muchísima culpa, hay muchísima vergüenza, dolor, coraje, o sea, todas estas emociones que no es nada más, a veces
o en muchísimos de los casos, no es nada más en contra de que el que abusa, sino en contra de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de la escuela, de Dios, de la vida, de todo el mundo. O sea, alguien debe ser culpable. Andamos buscando ya no quién me la hizo, sino quién me la paga. Entonces, y eso es normal. A veces incluso nos sentimos culpables por las reacciones que tenemos, ¿no? O sea, es que sí fue mi papá, pero también lo amo, pero entonces me siento culpable por estar enojada con él. O sea, híjole, son situaciones súper complicadas. No tienes por qué pasarlo solo. Claro. Sí, si queremos unos, más si tenemos hijos, ¿no? Si quieres un niño feliz y sano, tienes que sanar como adulto. Entonces, yo creo que siempre mi recomendación, digo, a lo mejor porque estoy de este lado, es buscar ayuda profesional, ¿no? Hay muchos psicólogos, hay muchas ramas de la psicología. Busca hasta que encuentres con quién te sientas cómodo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, apenas estaba platicando con alguien que fue mi paciente, ¿no? Y dejó de ir a consulta conmigo y ya estaba, me escribió otra vez, me agradeció muchísimo. Me dice, la verdad es que me siento mejor porque él es un hombre y comenzó a ir con un psicólogo hombre, ¿no? Es un señor grande, dice, medio hipioso, me encanta cómo nos comunicamos, y yo así de, qué padre, pero, y me lo dijo así, ¿no? Me dice, no es que no me guste cómo trabajas, simple y llanamente me sentí muy identificado con él porque somos hombres los dos. Química, física, simplemente entonces, es la química que puedas tener con una persona. Buscar incansablemente con quién. No te tienes que casar con una sola persona, con una sola cosa. Simple y llanamente buscar con quién podamos hablarlo, con quién nos sintamos cómodos. Todo eso es, híjole, bocanadas de aire fresco en la vida de las personas, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay ninguna razón para que tengas que pasar por ese infierno solo, o sola, o sole. Sí, claro. Sí, o sea, lo que lo importante es buscar ayuda y protegerte. Proteger a la persona que está en esa situación de manera profesional. No puede hacerlo de manera con la amiga de que ya pasó. Sí, podrá haber pasado algo, pero no es psicólogo. No es psicólogo y no te va a poder ayudar y decirte qué es lo que debes de hacer y cómo te debe ayudar. Definitivamente sí creo que hay mujeres o hombres que pasaron por lo mismo, pero no es como psicólogos o que se crean psicólogos para poder ayudar. No, además es una situación sí donde se necesita una atención multidisciplinaria, lo que le llamamos nosotros es el psicólogo familiar, el psicólogo infantil, el médico, hasta el nutriólogo entra ahí, el abogado, es decir, son cosas tan fuertes, son cosas tan complejas que uno solo no va a poder. O sea, no puede la familia sola y luego no puede con una sola persona. Necesitamos de una atención multidisciplinaria. Yo, los casos más exitosos que he visto donde se ha realmente remontado la situación y que lleva a términos felices es porque el niño tiene su psicólogo, la mamá tiene otro psicólogo, hay otro psicólogo que los atiende de forma familiar, está el médico que ha estado al pendiente de lo que el niño y lo que a la mamá le suceda, el abogado que ha acompañado todo este proceso. Entonces, o sea, son por lo menos 3 o 4 o 5 profesionistas y profesionales que se están haciendo cargo del caso. Claro. Y más que vamos al mismo punto, es proteger a ese trabajador social, ¿no? También. O sea, no puedes
Claro, claro, lo tienes que proteger. De todos lados es cubrir todas sus necesidades, sí. No puedes y dejar protegerlo no solo quiere decir que no vuelva a pasar o que no se vuelva a acercar a esa persona. Protegerlo es proteger todo su darle las herramientas, exacto, para poder, ¿no?, enfrentar. O sea, es en la escuela, es su salud mental, su salud física, sus amigos, o sea, son un montón de cosas que se tienen que atender. Entonces, protegerlo no quiere decir nada más, porque también lo he visto, ¿no? Sucede y ¿qué hace la familia? Empaca sus cosas y se va. Si vivían en Toluca, pues ahora están en Monterrey, ahora están en Tijuana, ahora están en Mérida. Poner tierra de por medio no es protegerlo. Proteger a las personas, proteger a los niños es atenderlos, atender sus necesidades. Es darle las herramientas, porque al final del día no tenemos la varita mágica y nada asegurado que no vuelva a pasar, y con diferentes personas, con diferente, no nada más con un familiar, sino con otro tipo de personas cercanos a ellos y más, que se vuelven como vulnerables a este tipo de situaciones. Entonces, digo, o sea, es como aquí yo creo que en resumen, la prevención es vital, ¿no? En la medida en la que nosotros atendamos a nuestros hijos, ¿no?, y les demos respeto, intimidad, y les hablemos siempre con la verdad, en esa medida nuestros hijos van a tener las herramientas para poner altos, ¿no?, para poner límites y para poder acercarse a ti y decirte qué es lo que está sucediendo. Entonces, claro, o sea, en la educación y en la forma en que tú trates a tus hijos, va a ser así como le van a exigir al mundo ser tratados. Ajá. No quieres que abusen de tus hijos, no abuses de tus hijos. Ajá. No quieres que amenacen a tus hijos, no amenaces a tus hijos. No quieres que les mientan, no les mientas. No quieres que los golpeen, no los golpeen. No los golpes. Aún así, nadie está exento. Entonces, si ya te diste cuenta, corre a ver a un profesional. Definitivamente, bueno, mi último comentario sería decir es proteger, no nada más decir, ay, mijito, pobrecito, y te voy a cuidar y te voy a tener en un caparazón. No es, ay, mijito, vamos a darte las herramientas para poderte ayudar a enfrentar y que no vuelvas a pasar por una situación igual. Un niño cuidado, protegido y ayudado hacia la realidad, yo creo que es un niño y será un adulto muchísimo más libre de sus pensamientos y de su vida. Bueno, va a tener más control de su vida, ¿no? Entonces, creo que nuestros hijos y nuestros niños son siempre pues nuestro reflejo, y pues obviamente necesitamos darle un buen reflejo a ellos, enseñarles el respeto, el amor hacia su cuerpo, que es algo que nos cuesta trabajo inclusive enseñárselos, decírselos, y enseñarles con el ejemplo. Y es lo que efectivamente el ejemplo es lo mejor que debemos de darles, ¿no? Y eso es la mejor prevención que podemos tener, y pues definitivamente ya ha sucedido, es cero culpas y vámonos para adelante. ¿Qué vamos a hacer después? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, soy Jacobo Zabrudowski. Sí, la verdad es que sí me gustó, acá. Sí, fue más fácil, más práctico. Pudimos ver algunas personas que se unieron. No, para ser el primero yo creo que estuvo bien. Pues de los que andan por ahí conectados, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario o algún tema del que quieren que tratemos. Sería como muy bueno